Los detalles importan. Por eso llega el informe especial de Nada que Perder. Luqui, te venís con un informe espectacular. Así es, espectacular informe, queda feo que yo lo diga, pero lo dijiste vos. Lo dije yo, lo dije. Así que no pasa nada. Sí, vamos a seguir con esto de los primeros 100 días del gobierno, ya que en este marco, desde Presidencia, publicaron, los principales avances, transformaciones, según dijeron, que ha habido en estos poco más de 3 meses. En este sentido, lo dividieron por distintas áreas y nosotros vamos a centrarnos para este informe en lo que tiene que ver con la educación. ¿Qué impacto tienen estas políticas que fueron anunciadas? ¿Cómo se van a implementar? ¿Cómo fueron recibidas por los sindicatos de la enseñanza? ¿En qué otros ejes están trabajando las autoridades de la educación? Es lo que vamos a ver en este informe. Vamos concretamente a las políticas que fueron anunciadas. En el apartado de educación se destaca la creación del bono Volver de las Vacaciones. Esto ya había sido anunciado durante la campaña electoral. Se trata de un apoyo económico de 2.500 pesos para familias con niñas y niños que asisten a educación inicial y primaria. En julio esto va a abarcar a 112.000 de los contextos más vulnerables del país. Y el año que viene, en 2026, esto se va a extender a todos los alumnos de las escuelas públicas de nuestro país. En diálogo con este programa, con Nada que Perder, Pablo Casciani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, se refirió a cómo se va a implementar esto y cuál esperan que sea el impacto. Uno de los compromisos de campaña es un bono de inicio de clases. Cuando iniciaron las clases, el gobierno no había asumido. De hecho, además la parte de educación asumió bastante después por las leñas parlamentarias, y lo que se hizo fue trabajar en cuáles eran los pesitos que se necesitaban para el bono, para entregarlo luego de vacaciones de julio como un estímulo de un apoyo a las familias para todo lo que implica asistir a clase en invierno, ¿no? Calzado, abrigo, un conjunto de cosas. Lo que se logró fue un primer bono que va a abarcar a todas las niñas, niños de inicial a 6º año de todas las escuelas que están en el quintil 1 y 2, es decir, las más vulnerables. Las familias van a recibir la comunicación a través de URI Familia, las escuelas a través de la plataforma URI también saben cuáles son las escuelas que les toca el bono, y esto se va a pagar a través de asignación familiar y de redes de pagos. Una política que es bien interesante porque aborda un problema que tiene la educación, que es esto de la desigualdad, las dificultades y el contexto de los chiquilines por fuera de lo que sucede en el aula, y es justamente atender problemáticas educativas fuera de lo que sucede del salón de clase. Esto que decía Pablo Casciani, comienzan las clases, vuelven de las vacaciones y es necesario comprar útiles, comprar calzado, comprarse una túnica, comprarse una remera, cosas que no tienen que ver directamente con el aprendizaje, con lo que sucede dentro del salón, pero que hacen al contexto y a la calidad en la que los chiquilines van a estudiar. ¿Qué visión tienen al respecto los sindicatos de la enseñanza? Nos comunicamos con Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, quien destacó esta medida, sostuvo que es una gran noticia y que es una medida que justamente puede contribuir para atacar la desigualdad que hay entre las infancias. Una gran noticia porque entendemos que hay un montón de niños bajo la situación de pobreza, y los bonos están enfocados al quintil 1 y al quintil 2, que son los hogares donde se está pasando peor, y es una medida prometida por el gobierno y cumplida, o sea que va en sintonía con la promesa electoral. Nos parece una cosa buena que se esté cumpliendo con algo que sabemos que hoy hay muchas infancias pasando mal en cuestión de eso, y eso es una ayuda como para ser un poquito más iguales en el entorno escolar, ¿no? En cuanto a lo que se va pidiendo en las escuelas, o para una ayuda que la familia entienda necesaria, ¿no? Esto no es lo único, porque otra de las medidas centrales en relación a la educación va destinada a estudiantes de enseñanza media. En el listado que realizó Presidencia se menciona la multiplicación paulatina de las becas Butiá para estudiantes de educación media pública. Van a aumentar de 10.000 a 25.000 pesos anuales y va a ser la mayor inversión en adolescencia en la historia del país, según destaca Presidencia. ¿Cómo se va a implementar esto? Escuchemos lo que decía Pablo Casciani. Ahí lo que se está trabajando es de qué manera se avanza en cantidad de becas
estamos hablando de que Uruguay actualmente está apoyando a unos 10.000 jóvenes y la idea es pasar a 70.000 duplicando los montos. Esto es un desafío en términos de pago de las becas, en términos de administración de las becas, es decir, que lleguen a quienes efectivamente las necesitan, y además de apoyos en los centros educativos para aquellos gurises que tienen una vinculación más compleja con la educación media. Lo que se está haciendo en estos momentos es trabajando para que esto entre en el diseño del presupuesto nacional y se empiece a ejecutar a partir de marzo del año que viene. Bueno, y de vuelta, poniendo sobre la mesa la importancia de una de las discusiones centrales que se viene ahora, que es la discusión sobre el presupuesto. Respecto a esta medida, desde Nada que Perder nos comunicamos con Camila Menchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo. Un aspecto que era central para Menchaca cuando hablamos con ella es, bueno, primero que nada, que no es tanto el tiempo que llevan las autoridades de la educación. Nos decía, el gobierno lleva 100 días, las autoridades de la educación un poquito menos, eso es algo que es importante destacar. Y recordó que hace tiempo, desde los sindicatos de la enseñanza, vienen poniendo el énfasis en la inseguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes, y que, bueno, que medidas de este tipo son importantes para eso. Primero, recordar que en educación en realidad no van 100 días, porque primero hubo que hacer el proceso de aprobación de venias, así que, bueno, es importante destacar que son un poco menos de 100 días. Por supuesto, siempre estamos deseosos de que existan becas para los estudiantes y, por supuesto, en este caso afectan a primaria. Es necesario que en el marco del presupuesto se pueda hacer todo un trabajo que tenga que ver con todo el sistema educativo y viabilizar cuáles son las mejores maneras de que los estudiantes lleguen en las mejores condiciones posibles para poder aprender. Nosotros lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Estamos en una situación de emergencia en lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, lo que tiene que ver con el trabajo hacia comedores educativos, en el caso de las instituciones, que en muchos casos lo que tenemos son entregas de viandas que son insuficientes para la cantidad de estudiantes que necesitan esa alimentación. Después tenemos todo lo que tiene que ver con insumos didácticos que no necesariamente los estudiantes tienen, desde mochila, cuaderno, etcétera, hasta las cuestiones que tienen que ver con vestimenta, que realmente terminan siendo una limitante a los efectos de estar en condiciones para poder asistir a las instituciones educativas. Evidentemente ahí habrá un trabajo que tiene que ver con presupuesto que permita de alguna manera mejorar estas condiciones, además de todas las demás condiciones que tienen que ver con las condiciones de estudio, que desde los bancos hasta que los salones no se mueran de frío durante el invierno o que no se mueran de calor durante el verano, ¿no? Pensando, bueno, ahora ella hablaba de dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, esto último que decía de la infraestructura, del mobiliario, de tener calefaccionado el ambiente donde están los chiquilines, que eso obviamente no depende de la casa de cada niño, niña, adolescente. Pero en esto otro de pensar al comienzo de año, ahora será en julio, pero a comienzo de año, como estaba previsto, en dar cierta cantidad de dinero o en las becas para estudiantes de secundaria. Ella ahora decía, ¿no? Y lo comentabas vos recién, bueno, desde la cartuchera, esto, lo otro, pero también la vestimenta. Y yo pensaba, quienes tuvimos la suerte, por suerte, valga la redundancia, de repente cuando empezaban las clases decir, vamos a elegir los útiles, ¿no? Y entonces era eso precioso de, bueno, tal cosa son las que están en la lista obligatoria, pero además podés elegirte alguna lapicera que te guste o otro flúor extra de cada color. Tenía todo un encanto también y eso era parte del comenzar las clases y hacerlo con cierta alegría. Y después en esto de la vestimenta, yo también pensaba ahora cuando estaba en la escuela y de repente veías un chiquitín que estaba con la túnica viejísima, con la moña rota, y había algo de eso también, ¿no? De mirarlo distinto, siempre hay alguno que te hacía bullying porque ibas en esas condiciones. Poder empezar con un calzado nuevo, adecuado para el invierno, por supuesto que todo hace al entorno y también a cómo te miran los otros y las otras. Y todo hace también a la parte académica, ¿no? Porque claro, el tema de comprar los útiles, esta alegría, ¿no? De ir a elegir tus útiles, empezar con el olor a cuaderno nuevo, tiene una magia especial, pero aparte incentiva a estudiar.
Porque supuesto. a todos nos ha pasado de que cuando comenzaba el año, por ejemplo, las primeras hojas de los cuadernos estaban más prolijas que el resto, porque uno arrancaba con unas ganas tremendas. Entonces creo que esto también es parte de incentivar a los gurises a que estudien y a que sigan estudiando, ¿no? Y después yo me acuerdo, a medida de ir avanzando en los distintos niveles, también como los comentarios de los padres, che, pero cada vez piden más cosas. Que bueno, no sé si se piden más que de repente cuando ellos eran más chicos, también hay más diversidad de útiles y demás, pero sí es cierto que a medida que avanzan los años estoy irte pidiendo, bueno, en secundaria la tabla de dibujo, esto, lo otro, y hay materiales que son caros. Hay muchos materiales que son caros, no era y cuando comienzan cosa. las clases Claro, los precios son descomunales. Que las hojas caballito, más la tabla de dibujo, más la plasticina, que no digo que no sea todo necesario, pero claro, precisás recursos ahí, no es changa. Y por eso es lo importante de pensar las políticas como un elemento democratizador, que si yo tuve la posibilidad de poder tener ese proceso en el que iba previo al comienzo de clases y decía, bueno, quiero esta cuadernola con esta tapa que me gusta, quiero esta cartuchera, bueno, obviamente nunca vamos a tener todas las mismas posibilidades, pero tratar de emparejar lo más posible. Que se lo preguntábamos a Cayani ayer, porque por supuesto que quien escucha también puede decir, bueno, pero eso es algo puntual. Sí, por supuesto, es algo puntual que hace en el momento a la cosa, pero sí, es algo puntual. Ayer le preguntábamos a Cayani, bueno, los cambios estructurales van a estar en la ley de presupuesto. A Daniel, por las dudas, para... Ay, bueno, sí, a Daniel, claro, porque ahora venimos hablando del Cayani y de la ANEP. A Daniel Cayani, senador, bueno, se va a apostar a cosas porque solo con eso es lo inmediato. Claro. Eso es cierto, ¿no? Después precisamos la política de vivienda, el empleo y todo eso. Bueno, él decía eso debería estar y es la idea marcado en la ley de presupuesto. Y la importancia del calzado, que también lo mencionabas, Lucas, tiene que ver con que la escuela no siempre queda muy cerca y se tiene que caminar muchísimo y el calzado tiene que ser cómodo y con lo rápido que crecen los gurises, ¿no? Con que de un año a otro el número obviamente le quedó recontra chico. Y para hacer gimnasia también, bueno, tiene un montón de factores. Bueno, no es lo único en lo que está trabajando la ANEP, ya que se encuentran elaborando algunos documentos para abordar otras aristas que entienden que son preocupantes. Hay otras prioridades, nos decía Pablo Cayani. La Administración Nacional de Educación Pública trabaja en temas de inclusión para garantizar la inscripción y el trabajo con estudiantes. También se encuentra trabajando en el apoyo a los migrantes para garantizar el derecho a la educación de los gurises en situación de movilidad. Se encuentra también abordando la educación sexual integral, la problemática de la asistencia, la extensión del tiempo pedagógico, además de la revisión de la transformación educativa de la pasada administración, un tema que ya hemos abordado en algunas entrevistas con el propio Pablo Cayani. Vamos a profundizar en algunos de estos ejes en los que trabaja la ANEP a partir de algunos documentos a los que tuvimos acceso desde Nada que Perder. Primero que nada, la mejora de la asistencia. Bueno, frente a esta problemática, el sistema educativo ha puesto en marcha un conjunto de estrategias de distinto alcance. En este sentido tenemos, por ejemplo, el Plan Asiste. Este plan de acción es de inicial y primaria y busca promover e impulsar acciones coordinadas, situadas, concretas y sistemáticas para mejorar los niveles de asistencia de los estudiantes, contribuyendo a la mejora de los aprendizajes. Esto se propuso aumentar desde la ANEP a un mínimo de 160 días el promedio global de días de asistencia a clase en educación común y a 140 días en educación inicial. ¿En qué números estamos hoy en día? Bueno, en 2023, por ejemplo, el promedio de días asistidos en educación primaria se ubicó en 149,4, la idea es aumentarlo a 160, y en inicial el promedio de días fue de 134,6. El objetivo es aumentar a 140. Claro, el ausentismo escolar había empeorado. Así es. Otros de los aspectos en los que trabajan desde la ANEP, bueno, la intervención entre ANEP y Ceibal, y acá es interesante cómo interviene Ceibal, porque desde comienzos del año 2023 ha venido desarrollando una intervención apoyada en las ciencias comportamentales en educación primaria. Dicha intervención consistió principalmente en enviar cartas personalizadas a las familias informando la inasistencia de los estudiantes. Eso tuvo un impacto en la mejora, especialmente en la población más vulnerable. En 2024 se inició una primera experiencia focalizada en un centro de educación secundaria en el que también se pudieron constatar efectos positivos de la comunicación personalizada de las familias respecto a la inasistencia de los estudiantes, y el objetivo es que en 2025 se pueda ampliar a otros centros educativos con los resguardos metodológicos que la intervención viene realizando. También hay algunas acciones políticas educativas a implementar. Por ejemplo, campañas públicas de información y concientización, presencia
presencia de referentes institucionales en los medios masivos, seminarios y jornadas de intercambio, tratar de concientizar a los padres sobre la importancia de que los chiquilines asistan a estudiar. Y en este sentido también hablábamos con Cayeni sobre la importancia de sistematizar la información, de fortalecer el soporte informático y el diálogo de los otros sistemas de registro, sistema corporativo, Bedelías, Ceibal, portfolio docente, monitores, esto para trabajar en la sinergia de las acciones, consolidar la información y el conocimiento existente para evaluar qué acciones se pueden llevar a cabo. Y a partir de la definición del nivel de inasistencia, considerando que es un aspecto crítico para los estudiantes, poder desarrollar algunas intervenciones que sean focalizadas. Por ejemplo, prestaciones monetarias con apoyos materiales, accesibilidad a los centros educativos con transporte, necesidad de cuidados de las familias, atención en salud física y salud mental, espacios de apoyo pedagógico, atención a las situaciones de violencia, o sea, tener sistematizada la información de las asistencias para saber qué acciones focalizadas se pueden llevar a cabo en distintos centros de estudio. Yo creo que en todo eso también incide mucho si tenés, por ejemplo, trabajadores sociales en territorio. Claro. Es algo que se habló mucho en el periodo pasado, porque justamente de repente en ayudar a que ciertas cosas también se sistematicen, a sacar determinada documentación, a tener las cosas en regla, a acercar organismos que de repente quedan lejos, y también el retorno a las instituciones educativas es un camino para trazar. O incluso una vez que está detectado el problema, por ejemplo, se habla de que una acción focalizada es atención en salud física y salud mental, espacio en apoyos pedagógicos, y para esto sin dudas es necesario tener personal disponible para poder trabajar en estas situaciones. Otro de los ejes centrales en los que se encuentra trabajando la ANEP, bueno, la universalización de nivel 3. En este sentido, ANEP ha trabajado en una hoja de ruta y un cronograma tentativo, dice la Administración Nacional de Educación Pública. El compromiso con la educación de los 3 años de edad busca garantizar que todos los niños y las niñas de esa edad tengan acceso a la educación. Alcanzar la universalización de la cobertura de la educación en el nivel inicial supone atender su relevancia del desarrollo infantil temprano a lo largo de la vida. Y en este sentido trabaja en distintas instituciones. Tenemos a la ANEP, Ministerio de Educación y Cultura, el INAU, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Desarrollo Social, el MSP, Ceibal. ¿Cuál es la población objetivo para este programa? Bueno, entre 4.000 y 4.500 niños y niñas de 3 años que no están vinculados hoy en día. ¿Cuál es el cronograma en el que trabaja la ANEP? Bueno, la fase 1 es en junio y julio, allí se encuentra el mapeo de las ofertas. Luego la fase 2, garantizar plazas de los territorios, esto en agosto y septiembre. La fase 3 es en septiembre y octubre, allí se busca la difusión y las inscripciones. Luego tenemos la identificación de los niños y niñas en edad para el nivel de inscripción, esto va a ser en noviembre y es la fase 4. Y por último tenemos la fase 5, que es entre diciembre y febrero, que busca la promoción sobre la importancia de la escolarización desde los 3 años. Bueno, la importancia de esto, ¿no? Porque recordemos todo el cambio que hubo en las familias cuando se implementó el nivel 4. Porque resuelve un montón de cosas, más allá de que están los CAIF hoy por hoy, resuelve el sistema de cuidados, porque muchas familias optan por decir no, al CAIF prefiero no mandarlo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un plan de estudio, más allá de que son muy chiquitos obviamente, ¿no? Pero si está incorporado, es otra, ¿no? El clic que uno hace cuando el niño es chico todavía, tiene 3 años, pero ya tiene que comenzar a ir a la escuela, y lo bien que le hace a los gurises obviamente socializar, que muchas veces eso queda en aquellas familias que pueden pagar un jardín. Claro. Y aquellas familias que no quieren mandarle un CAIF y no pueden pagar un jardín, bueno, lo resuelven con algún familiar. Sí, yo creo que cada vez hay más gente que quiere mandar a los CAIF y que no están encontrando cupos. O sea, toda la gente que quiere no encuentra necesariamente cupos. Es algo aparte que va a ser importante para su trayectoria educativa. Vamos a otro de los ejes, educación sexual integral. Bueno, desde la ANEP se proponen realizar una revisión integral de la currícula y enseñanza de la educación sexual, identificando ámbitos, prácticas pedagógicas, contenidos curriculares, personal docente y no docente abocado y vinculado a la educación de la sexualidad. Y aquí el objetivo es realizar sugerencias a ser atendidas en cuenta para el desarrollo e implementación de la educación sexual integral. Esto al Codicen, detallando, bueno, sugerencias, ajustes y o creación curricular para revisar justamente los programas y qué prácticas pedagógicas se pueden implementar en relación a estos temas. Esto es otra de las cosas que es fundamentales para prevenir abusos y para obviamente prevenir embarazo adolescente, ¿no? Cuando son más grandes. Pero el tema de los abusos que hoy por hoy están en el tapete también, para que los niños justamente pierdan el miedo o el tabú de hablar de algunos temas,
tenemos que empezar por la educación, porque a veces pasa que con las familias no se tienen las herramientas necesarias como para abordar los temas, pero si lo naturalizamos desde la enseñanza, va a ser mucho más fácil, sin lugar a dudas. Sí, yo por ejemplo en la escuela no recuerdo haber tenido ningún tipo de taller al respecto, claramente no estaba incluido en la currícula este tema. Sí recuerdo haber tenido en el liceo, no porque estuviera incluido en la currícula, sino porque muchas veces era iniciativa de los docentes, hacer algún taller, que viniera algún tallerista externo al liceo, pero claro, esto era recién en bachillerato y uno se da cuenta de que no es que sea tarde, o sea, nunca es tarde para hacer estas cosas, pero que si estos temas fueran abordados desde la escuela, quizá bueno, es mejor, ya que desde las edades más tempranas se puede hacer que los chiquilines entiendan otras cosas, naturalicen otros comportamientos. Así que bueno, cuanto antes mejor. Y bueno, ANEP está trabajando en eso. Sí, yo fui una privilegiada, yo tuve en la escuela, no fue acá en nuestro país, pero sí recuerdo que acá lo que había eran charlas para padres, que también son fundamentales, son importantes. Pero claramente abordar el tema con los gurises es necesario. No, sobre todo cuando la mayor parte de los abusos son intrafamiliares. Por supuesto. Bueno, el último eje que vamos a abordar en este informe, discapacidad. La ANEP se propone realizar una revisión integral de las condiciones normativas, edilicias y pedagógicas para avanzar en la concreción del derecho y la accesibilidad a los centros educativos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad. Se busca establecer, por ejemplo, que en función de esta revisión se fortalezcan los mecanismos para que los estudiantes con discapacidad puedan inscribirse en cualquier centro educativo, lo cual, bueno, es algo muy importante, algo democratizador. Y bueno, más allá de estas medidas que ya se han sido anunciadas y estos ejes en los que trabaja la ANEP a futuro, ¿cómo sienten los docentes de educación secundaria, los docentes de educación primaria, que viene siendo el relacionamiento con las nuevas autoridades? Bueno, esto nos decía Alejandra Pereira, secretaria general de la FUM. Nosotros fuimos recibidos por el presidente de la República el lunes pasado, en el cual fuimos con el planteo de 11 puntos en que se nos tuvo en cuenta al escucharnos con muchísimo respeto. Hubo un intercambio incluso con las autoridades del Ministerio, con el Ministro de Educación y Cultura, con el presidente del CODICEN y la directora general, en cuanto a preocupaciones que sabemos que hoy el Uruguay no es el Uruguay de hace 5 años atrás y hay una necesidad de acercar a los que están muy abajo y en seguir trabajando en ese compromiso del 6+1, y siempre que haya diálogo hay posibilidades, y era algo que no estábamos habituados a que nos pase, entendiendo de que la educación fue un botín electoral. Y una vez que se llegó a determinados lugares, los cambios no eran con los maestros, ni con los auxiliares, ni con los profesores, eran con la mirada de la prensa y en realidad la mitad de las cosas que se decían no sucedían adentro de las escuelas, no eran los anuncios dados, la famosa transformación educativa y todas esas cosas que no se veían plasmados en medidas que la pandemia nos atrasó como sociedad igualitaria, ¿no? Los pobres fueron más pobres, no hubo políticas destinadas a mejorar esa realidad social, y los niños quedaron más sumergidos en realidades complejas. Volvimos a ver gurises en el rancho descalzos. Entonces digo, son cosas que no podemos avanzar como país si no se toma una política de Estado que impacte. O sea, todo lo que se ahorró en la pandemia con respecto a políticas de equiparar distintos niveles de origen con esas desigualdades que vienen en los territorios, está clarísimo que hoy se está padeciendo en cada uno de los lugares, porque no es lo mismo tener una familia que esté contigo, que te lea un libro, que te acompañe en el proceso, que estar en una situación de desamparo o incluso en la atención de salud, como le fuimos a decir al presidente. Ahí escuchábamos a Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, bueno, que destacaba que fueron recibidos por parte del presidente, que se han sentido escuchados en base a sus preocupaciones y bueno, valoró el diálogo que vienen teniendo hasta ahora con las nuevas autoridades. Y si les parece, escuchemos por último a Camila Menchaca, presidenta de ADES, que también entiende que hubo un cambio más que nada en las formas. Evidentemente ha habido un cambio en el tono y en las formas, además de los espacios. Nosotros en particular, en lo que tiene que ver con educación secundaria, se han reabierto espacios bipartitos de trabajo que tienen que ver con no la bipartita mensual de entre secundaria y la federación, sino también espacios de trabajo por tema, por ejemplo, presupuesto, asuntos laborales, lo cual nosotros entendemos que es importante porque son espacios que permiten el trabajo sobre temas más concretos y no solo sobre la globalidad.
Por supuesto que existen una serie de reclamos que nosotros hemos hecho, que en algunos casos han tenido una respuesta favorable por parte de las nuevas autoridades. Es importante decir que todo un conjunto de elementos que nos preocupaban sobre los concursos han sido revisados, un conjunto de elementos que estaban vinculados a la cuestión de la presión que sufrimos los docentes para poder aplicar algunos de nuestras formas de trabajo, se han ido trabajando en el sentido de, bueno, la confirmación a través de un acta de la libertad de cátedra, que parece algo absurdo porque estaba reglamentado por ley, pero la realidad es que a nivel de cada centro educativo se nos exigía que completáramos determinadas planillas o que valoráramos de determinada manera, y eso es fundamental. Por supuesto que siguen faltando algunos elementos que son centrales. Nosotros decimos que es necesario hacer una revisión de lo que tiene que ver con planes y programas, dejando de lado lo que es la transformación educativa en el sentido de los aspectos que tienen que ver con una educación orientada exclusivamente en competencias. Y bueno, ese es un proceso de discusión de un poco más largo aliento, en donde esperamos contar con los espacios que se requieran. Me parecía interesante hacer esta última consulta porque venimos de un periodo que fue, bueno, según reclaman los docentes, bien complejo, en lo que tiene que ver no solamente con ser escuchados en los hechos, en el desarrollo de las políticas, sino también en las formas, de relacionarse. Y bueno, es cierto que esto recién comienza, recién vamos 100 días de gobierno, la educación lleva incluso unos días menos por lo que decía Menchaca sobre el envío de las bañas, pero bueno, es la tónica con la que comienza este periodo, veremos cómo sigue avanzando. Bueno, por acá Daniel preguntaba, decía, creo que a mi hija no le toca, tiene a sus hijas, está sola con mis 2 nietos, es probable que no le toque en esta primera instancia de julio, hay que averiguarlo bien. Pero, como decías, Luqui, el año que viene, o sea, las partidas a principio de año son universales, ¿no? Así que en ese caso debería llegarle. Por otro lado está la discusión de si hay que condicionar ciertas asignaciones, no en el caso de los bonos, pero a la asistencia de las clases, ¿no? Ahora salía alguna nota en otro medio sobre ese tema y eso es discutible. Aquí hablamos en su momento con la economista, por ejemplo, Andrea Vigorito, que decía, bueno, que eso ya no funcionaría porque en definitiva sería un castigo más a las familias que ya tienen otros temas y que no necesariamente modificaría la situación, o por lo menos que esa no es la vía, pero es un tema en discusión y es un tema que en el Ministerio de Desarrollo Social se estaba evaluando. Que se iba a hacer. Y alguien recuerda por aquí, llegan las fotos de los cuadernos grises con la foto de José Pedro Varela. Claro. ¿Se acuerdan? Ese se distribuía para todos los estudiantes, recibíamos el cuaderno. Bueno, hay quienes se pusieron nostálgicos por acá y no. Nos mandaron si es fotos. Obligatorio, está muy bien. El tema era cuando no era obligatorio y algunos niños tenían el cuaderno de José Pedro Varela y otros no. Pero ese cuando yo digo lo recibían todos. Claro, pero no todos lo usaban. A veces lo cambiaban por el suyo. Ah, claro, y eso hacía la diferencia. Sí, claro. Sí. Tendría que controlarse que eso fuera igual para todos. Bueno, esa es la misma discusión que cuando se dice habría que usar uniforme o no. Claro. Porque de repente el uniforme evita eso de fulanito viene todos los días con la pilcha distinta, ¿entiendes? Eso pasa también. Yo recuerdo igual, por ejemplo, que en el liceo había uniforme, era uniforme del liceo, pero tenías que comprarlo. También suponía una dificultad. Eso es un gasto también, obviamente. Bueno, muchas gracias, Luqui, por este espectacular informe. Fue un placer.